Vamos a empezar, ¿verdad?, con el tema de hoy. El tema, ¿verdad?, la puerta que solo Dios cierra y nadie puede abrir. Amén. Estamos, ¿verdad?, en Génesis 7:16, ¿verdad? Así que, ¿cuál fue el punto en que nos quedamos? ¿Quién me dice? ¿Quién recuerda el punto en que nos quedamos? El punto 6, ¿quién toma la decisión de destruir? Amén. Vamos ahora para el punto número 7. Amén. Amén. Amén, amén. El que tiene el micrófono abierto, va a ver quién es, por favor. Se oye mucho silbar. Amén. Ahora sí empezamos. El punto número 7 dice así. Pero siempre el Señor encontrará adoradores. Ya habíamos hablado, hermanos, ¿verdad?, de cómo el Señor, ¿verdad?, tomó la decisión de destruir, ¿verdad?, todo lo que respiraba en la tierra. El Señor no tomó la decisión de destruir la tierra. Él no destruyó la tierra. Él destruyó todo lo que, ¿verdad?, tenía aliento. Amén. No la tierra estaba ahí. Lo que Él destruyó, ¿verdad?, era todo lo que tenía vida. Amén. Entonces, quedamos en que el Señor tomó la decisión, ¿verdad? Le dolió en su corazón y todo lo demás, pero la decisión, ¿verdad?, fue por la dureza del corazón del hombre. Más que todo, ¿verdad?, el hombre permitió, ¿verdad?, en el tiempo de Noé, que su corazón fuera el que gobernara y su corazón fuera el que lo mandara. Amén. Porque la palabra lo dice así. Amén. ¿Dónde dice eso en la palabra? ¿Quién me dice? Porque tenemos que estar, ¿verdad?, todos, ¿verdad?, paso a paso de este tema, porque este tema, ¿verdad?, es bastante... Dice así, capítulo 6, versículo 5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón. Amén. El Señor vio el corazón del hombre y se dio de cuenta que sencillamente todo lo que su corazón, ¿verdad?, sentía era continuo, ¿verdad?, la destrucción a lo malo. Entonces, Él tomó la decisión de destruir. Entonces, vamos al punto número 7, que dice: pero siempre el Señor encontrará adoradores. Eso lo podemos encontrar, ¿verdad?, en Génesis. Dios le bendiga, hermana Elizabeth. Lo podemos encontrar en Génesis capítulo 6, versículo 8. Amén, amén. Génesis capítulo 6, versículo 8. ¿Qué dice Génesis capítulo 6, versículo 8? Dice así: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. O sea, Noé, a pesar de que la tierra estaba corrompida, a pesar de que todos los designios del hombre era de continua la maldad, ¿verdad?, hubo un hombre que encontró o halló gracia, ¿verdad?, delante de los ojos del Señor, y ese fue Noé. Como yo les decía, hermano, la voluntad del Señor siempre se va a cumplir. Amén. Siempre se va a cumplir. La voluntad del Señor era crear al hombre, ¿verdad?, a su imagen y semejanza, para que el hombre lo adorara, para que el hombre lo honrara, para que el hombre lo glorificara. Amén. Esa fue, ¿verdad?, la voluntad del Señor, y se va a cumplir. Y siempre, ¿verdad?, que el Señor tomaba decisiones, siempre había alguien que hallaba gracia en los ojos del Señor, porque el enemigo no va a ganar, ¿verdad? Él está vencido. Entonces, Noé halló gracia delante de los ojos del Señor, a pesar de que la tierra, hermanos, estaba corrompida, a pesar de que la tierra estaba totalmente dañada. Noé halló gracia porque hubo un hombre que no permitió contaminarse, ¿verdad?, con lo de las cosas, ¿verdad?, del mundo. Es lo que nosotros, ¿verdad?, como discípulos de Jesús, tenemos que procurar.
Es cierto, ¿verdad?, que el mundo está totalmente desenfrenado y todo lo que queremos decir, pero nosotros tenemos parámetros, nosotros tenemos mandamientos, nosotros tenemos estatutos. Yo soy de las que pienso y siempre les he dicho, ¿verdad?, que en cada país hay una constitución que cada uno de nosotros tenemos que respetar. Por lo menos en Panamá hay una constitución donde nosotros tenemos que respetarla, ¿verdad? Y si no la respetamos, ¿verdad?, vamos a la cárcel o no corremos el riesgo de que nos pongan una sanción. Bueno, así mismo es en lo que es el discípulo de Jesús. Nosotros somos hijos y por ser hijos tenemos que seguir lineamientos, parámetros y estatutos. Entonces, el Señor Jesús nos dio todo eso. ¿Para qué? Para que nosotros nos rigiéramos con eso. El mundo hoy en día está totalmente contaminado. El ser humano se ha olvidado de que existe un Dios. Ha llegado a un punto, hermano, que quiere ser su propio Dios. Y si no su propio Dios, quiere ser Dios para que otros lo alaben a Él. Y eso no puede ser. La Biblia es clara que el Señor solamente adoraremos y a Él solamente glorificaremos. No hay otro Dios, no hay nadie más. Solo Él. Y yo soy de la que pienso, hermano, de que Jesús fue el que murió por nosotros, por ende nuestra mirada, por ende nuestra adoración, por ende nuestra glorificación es a Él, porque quien pagó el precio fue Él. Noé encontró esa gracia, ¿verdad? Y el Señor tomó la decisión de salvar a Noé junto con sus hijos, sus nueras y todos los animales que se iban a salvar junto con él. Pero yo pienso, ¿verdad?, es el pensamiento mío, no de más nadie, quiero que aclarar que todos en la casa de Noé no estaban totalmente benditos, ¿verdad? Pero por causa de Noé, su familia se salvó. Es lo que yo siempre les digo a ustedes. Si nosotros nos mantenemos caminando bajo los estatutos, los parámetros, los mandamientos, conforme a lo que Dios nos ha dicho, ¿verdad?, toda nuestra simiente y todo lo que es nuestro va a ser guardado. ¿Por qué? Porque es una promesa. Pero nosotros, ¿verdad?, a veces tomamos decisiones de que si fulano no va a la iglesia, yo tampoco voy, que si fulano no se arregla, yo no voy para la iglesia. O sea, queremos doblarle la mano al Señor, ¿verdad? Y eso no puede ser. A Dios nadie le pone condición. Con Dios nadie pacta y a Dios nadie le pone condición. No, Señor, nadie le pone condición. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí por misericordia. Jesús murió por gracia y estamos por misericordia. Nosotros no merecemos nada. Él lo ha dado todo por misericordia y porque al Señor le ha placido. Aparte de que no somos dueños de nada, todo le pertenece al Señor. Amén. Entonces, hermanos, Noé halló gracia, ¿verdad? Y el Señor tomó la decisión de salvar junto con Noé a toda su familia. Amén. Porque a pesar de que el Señor vio tanta maldad en el mundo, a pesar de que el Señor vio el mundo tan corrompido y a pesar del dolor que le causó lo que estaba viendo y lo que escuchaba, y a pesar del dolor extra que le causó tener que tomar la decisión de mandar el diluvio, el Señor, ¿verdad?, vio a Noé y tomó la decisión de salvarlo junto con su familia y guardarlo. Porque les voy a decir algo, hermano. En el arca que Noé hizo, pudo haber sido un arca muy hermosa, muy grande, con una madera fina y todo lo demás. Pero recuerden, hermano, que fue un diluvio de 40 días, ¿verdad? Entonces, podemos pensar, ¿verdad, hermanos?, que ahí estuvo el Señor guardándolo en ese caminar, porque el arca se pudo haber tropezado con algo, pudo haber chocado con algo y pudo haberse volteado, ¿verdad? Pero no pasó así. Entonces ahí estaba la mano del Señor. Así es con nosotros, hermanos. Mientras nosotros caminemos como debemos, la mano del Señor siempre va a estar ahí. Y el Señor siempre nos va a escuchar. Y es la parte que debemos entender nosotros como, ¿verdad?, hijos de Dios. Amén. Entonces, Noé halló gracia y el Señor tomó la decisión, ¿verdad?, de salvar a Noé. Entonces, vámonos al punto número 8. Punto número 8, hermano, dice así: el Señor sabe quién es justo y mucho más conoce esos corazones. El Señor sabe quién es justo y mucho más conoce esos corazones. A Dios nadie lo engaña, hermanos. A Dios nadie los engaña. Es como yo les decía, ¿verdad? En estos días les hablaba sobre el corazón. Nosotros dimos la enseñanza sobre el corazón. La enseñanza de circuncidar nuestro corazón.
Así que al Señor nadie lo engaña. Él conoce el corazón, porque Él está clarito, ¿verdad? Que del corazón es que salen y manan todas las emociones. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces, el Señor sabe quién es justo y mucho más conoce esos corazones. Génesis 6:9. Vamos a estar leyendo Génesis 6:9. Yo les he dicho, hermanos, que todo lo que hablamos, ¿verdad?, tiene que ir conforme a la palabra del Señor, porque quien tiene que ser glorificado es Él. Amén. Dice Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Entonces, Noé, ¿verdad?, encontró gracia, halló gracia en el Señor por ser un hombre justo. Caminó, ¿verdad?, conforme a la voluntad de Dios. Caminó, ¿verdad?, conforme al Señor. Entonces, nadie me puede decir a mí que no se puede caminar en esta tierra bien. Nadie me puede decir a mí que no podemos caminar en esta tierra correctamente. ¿Saben por qué? Porque Noé lo hizo, y en el tiempo de Noé, ¿verdad?, era igual. Yo pienso que en el tiempo de Noé, como yo les dije, era peor que ahora. ¿Saben por qué? Porque en el tiempo de Noé, ahí no estaba el Espíritu Santo, hermano. Amén. El Espíritu Santo no estaba. Pero en este tiempo el Espíritu Santo está. Entonces, en este tiempo no le podemos decir al Señor que no caminamos conforme a Él y conforme a su voluntad, porque tenemos ahora un consolador. Dice la Biblia que Él nos va a enseñar, Él nos va a mostrar. Entonces, la única forma que nosotros como hijos de Dios queramos caminar como nos da la gana es que nosotros decidamos callar al Espíritu Santo. Pero si nosotros entendemos que tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos va a ayudar a caminar en esta tierra que está totalmente corrompida, porque ahora mismo estamos viviendo como en el tiempo de Noé y no podemos avanzar, entonces estamos equivocados, porque tenemos al Espíritu Santo y con Él, hermanos, somos más que vencedores. Entonces, si Noé pudo en ese tiempo no teniendo al Espíritu Santo, ¿cómo nosotros podemos darle una excusa en este tiempo al Señor teniendo al Espíritu Santo? Amén. La única diferencia, hermano, es que no lo tengamos o mucho lo tengamos callado. Apaguemos al Espíritu Santo cuando nos conviene, y cuando no nos conviene le hablamos como si Él fuera el que tuviera que estar ahí. Pero así no es esto, hermano. Entonces Noé halló gracia. ¿Por qué? Porque era un hombre, dice el Señor, que caminó justamente junto con Dios. Amén. Entonces, ¿vale la pena caminar? Sí. ¿Vale la pena, verdad, pasar nuestras dificultades? ¿Ustedes creen que en el tiempo que Noé construyó el arca, Noé no sufrió bullying? Claro que sufrió bullying, y mucho. Pero Noé se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque él recibió una orden. Noé pudo haber dicho, ven acá, esto es una locura. Pero Noé no. Noé le creyó a Dios y decidió caminar conforme a lo que Dios había mandado. Amén. Entonces, y miren, hermanos, les voy a decir algo más. Ustedes saben por qué Noé tuvo que creer y por qué la fe de Noé es grande y fue grande. Ustedes saben por qué. Porque en el tiempo de Noé, la tierra, dice la Biblia que la tierra, ¿verdad?, brotaba un vapor para regar las plantas. No había llovido. En ese tiempo Noé no sabía lo que era lluvia, porque no había llovido. Entonces, haber escuchado al Señor diciendo, voy a enviar un diluvio, él dijo, pero ¿cómo un diluvio si yo no sé lo que es eso? ¿Me entienden? Él caminó y obedeció, como dice la fe, ¿verdad? La certeza de lo que se espera, la convicción, ¿verdad? Lo dije mal, ¿verdad, hermano? Ustedes tienen que aprender a corregir, hermano, porque a veces yo voy a decir cosas para ver quién está, ¿ves? Chispita. Acuérdense, hermano, que el enemigo anda en el mundo tratando de engañarnos. La fe es, como dice la palabra del Señor, pastora, así no es, rapidito. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que estar chispita. Amén. Amén, amén. ¿Qué dice la fe? La fe es la certeza. Amén. Así tiene que Nadie ser. más lo sabe. Pero que otro lo diga. Amén. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Hebreos 11:1. Noé. Hermano, una pregunta. Dígame. Pastora. Dígame. Si bien
el Espíritu Santo de Dios hoy mora en nosotros. Amén. Es una pregunta cuando aceptamos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Pero yo entiendo que el Espíritu de Dios era el que estaba en el Antiguo Testamento, pero porque de alguna manera el Señor les indicaba lo que ellos tenían que hacer. Amén. Mire, en el Antiguo Testamento podemos ver, leer la palabra donde dice, ¿verdad? Por lo menos lo podemos ver cuando en Génesis. Cuando en Génesis, ¿verdad? Génesis capítulo 1, la función del Espíritu Santo, pero no se le conocía como Espíritu Santo. ¿Cómo se le conocía? Como el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, en el Antiguo Testamento no se movía a todo el pueblo el Espíritu del Señor. En el Antiguo Testamento el Espíritu llegaba, ¿verdad?, a la persona que el Señor le iba a hablar. Amén. Amén. Por eso no lo tenían todo, pero en el tiempo de ahora, presente, ¿verdad? La Biblia dice en Hechos, ¿verdad?, que nosotros, cada uno de nosotros sabemos que tenemos el Espíritu, porque la Biblia dice en Hechos capítulo 1 que el Señor mandó a sus discípulos que se quedaran hasta que llegara la promesa. Ya los discípulos tenían todo lo que necesitaban, porque el Señor les enseñó todo lo que ellos necesitaban. Pero para que eso hiciera una explosión y ellos pudieran, ¿verdad?, desarrollar todo lo que ya estaba en su mente y su corazón, necesitaban al Consolador, al que los iba a guiar, al que los iba a enseñar, ¿verdad? Entonces ese era el Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento ya el Espíritu Santo no estaba, ¿verdad?, en el aire. El Espíritu Santo estaba ¿dónde? En todo aquel que recibía a Jesús como su Salvador. Entonces, como les digo, en el Antiguo Testamento pueden unos haber tenido excusa, pero en el Nuevo Testamento y el ahora, ¿qué excusa tenemos nosotros? Dígame. Noé, el Señor le habló. Dice que Noé caminó con el Señor, pero Noé sabía que había un Dios. ¿Por qué? Porque ahí lo dice, miren, en el versículo 9 dice, las generaciones, ¿qué quiere decir generaciones? Es como nosotros como padres le hablamos a nuestros hijos de Jesús y le hablamos de quién es Jesús y por qué vino Jesús a morir por nosotros. Nuestros hijos caminan junto con nosotros en el Evangelio, ¿verdad? Y cuando nosotros morimos, nuestros hijos siguen. Y nuestros hijos le enseñan a sus hijos y sus hijos y así siguen. Eso es lo que se le conoce como generación. Amén. Noé fue instruido por sus padres, sus abuelos, ¿verdad? Y Noé caminó, ¿verdad?, conforme a lo que ellos le enseñaron. Amén. Cuando ya el Señor tomó la decisión, pienso yo que el Señor primero, ¿verdad?, esperó a ver qué iban a hacer todo. Pero cuando ya el Señor tomó la decisión del diluvio, ¿verdad?, Él vio, ¿verdad?, que había un hombre justo. Porque miren, ahí no dice, la familia de Noé era justa. ¿Dice así? No dice así. ¿Dice así? No. Dice Noé. Tanto es así, hermanos, que podemos después ver en la Biblia cuando Noé se emborrachó, ¿verdad? ¿Qué fue lo que aconteció, verdad? Ustedes saben lo que pasó ahí. Amén. Entonces, podemos contactar, ¿verdad? Contactar de que ahí Noé, ¿verdad?, todos sus hijos no estaban tan bien como su padre. Pero el Señor decidió, ¿verdad?, salvarlos a todos. ¿Por qué? Por amor a Noé. Amén. Entonces, cada vez que nosotros queramos ir hacia lo malo, tenemos que recordar que tenemos un Espíritu Santo, ¿verdad? Y Él nos redarguye, Él nos muestra, Él nos enseña. Amén. Punto número 9. Él en la tierra decidió a qué Dios seguir, ya que estaba echado el juicio. La tierra, ¿verdad?, o los hombres en la tierra decidieron a qué Dios seguir. Amén. Dios nos dio a nosotros lo que se le conoce como el libre albedrío, ¿verdad?
Nosotros tenemos un libre albedrío, pero una cosa es libre albedrío, otra cosa libre libertinaje. Son dos cosas muy diferentes. Con el libre albedrío tú tienes que tener la capacidad, porque el Señor te la dio, de pensar qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿verdad? Porque al Adán tomar del fruto de la ciencia del bien y el mal, automáticamente eso entró a nosotros. Nosotros sabemos qué es el bien y qué es el mal, ¿verdad? Qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, la tierra o los hombres decidieron a qué Dios seguir. ¿Por qué? Porque ya ellos habían visto, ya ellos conocían que había un Dios que había creado los cielos y la tierra y que todo era maravilloso y que le había dado todo. Inclusive sus padres les hablaban y sus generaciones le fueron hablando de ese Dios, pero ellos tomaron su decisión, hermano. Es como nosotros ahora, hermano. Nosotros tenemos que tomar la decisión a qué Dios le vamos a servir. Y no crean que estamos hablando de dioses que están de palo, de madera, o dioses que están en un altar. No, no estamos hablando sobre esos dioses, porque nosotros estamos claritos que Dios es celoso y no comparte su gloria con nadie. Y solamente a Él adoraremos. Pero tenemos a veces otros dioses, ¿verdad? Nuestros esposos, nuestros hijos, nuestro trabajo, o sea, tenemos otro tipo de dioses, nuestras casas, ¿me entienden? Que a veces nosotros, no, pero es que yo lo quiero, pero no, tienes que analizar bien, si eso ocupa mucho tiempo para las cosas del Señor, entonces eso está haciendo, ¿verdad?, la función de tu Dios, como el celular, hermano. Ahora mismo estamos tan centrados en el celular que ya prácticamente ya no oramos, ya no se habla de ayuno, porque estamos tan centrados en eso que no tenemos, ¿verdad?, el tiempo. Miren, ayer se fueron todas las redes sociales, Facebook, WhatsApp, Instagram, se fue todo, ¿verdad? Lo que le pertenece a Facebook, porque ustedes saben que Facebook tiene el monopolio, ¿verdad?, de WhatsApp y de Instagram. Entonces, se fueron las redes sociales al piso. No tuvimos redes sociales como por 6 horas, pero a nivel, ¿verdad?, mundial, todo el mundo. Yo le decía al Señor, Señor, esas personas que están acostumbradas a estar en el Facebook o en el WhatsApp, se van a tirar de un puente. Y yo le decía, y donde no haya un puente, lo inventan, pero se tiran. Amén. Se tira. Una lección, pastora. ¿Sí? Esa es una lección que nos dio el Señor. Así es, una lección. Mire, yo le decía a mi esposo, esta es una lección que Dios nos muestra lo frágiles que es el mundo. Miren, no hay nadie infalible ante Dios. No hay gobierno. No hay sistema infalible ante Dios. Entonces, lo que pasó ayer nos muestra que Dios, ¿verdad?, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que somos demasiado frágiles. Y yo le decía a mi esposo, ¿tú te imaginas? Se fueron todas las redes sociales. Imagínate que venga una cosa y tumbe los satélites. Hermanos, quedaríamos, ¿ven?, frágiles. Entonces, son cosas que nos muestra el Señor. Entonces yo le decía a mi esposo, imagínate todas las personas adictas al Facebook, al WhatsApp, al Instagram. Te voy a ser bien honesta. Si no hay un puente, lo inventan, pero se tiran. ¿No viste tu nieta? Ajá, se tira. Mire, mi nieta no había Facebook, no había WhatsApp, no había nada. Y para colmo, hermano, se nos fue la luz. Así que estábamos, como dice la changa, matanga. Y hermano, mi nieta me llama, abuela, que véngase para acá. Pero el celular de ella ya estaba ente, no tenía nada de carga. Entonces me dice, abuela, préstame tu celular. O sea, no podía vivir sin su celular. Y yo le dije, ¿para qué lo quieres, mami? Si no hay Instagram, no hay nada de esas cosas. No, mamá, no, abuela, para poner un juego. O sea, no pueden estar si no lo tienen en sus manos. Se convierte en una adicción, hermanos. Amén. Miren, yo les voy a ser bien honesta, hermanos. Yo uso las redes sociales solamente para estudiar. Y WhatsApp porque me escriben y me llaman. Pero yo no tengo Facebook y yo no tengo Instagram. Yo no tengo, ¿cómo se llama el otro? Ese que es un pajarito, no sé cómo es que se llama.
Yo no tengo TikTok, nada de esas cosas, porque mi nieta me puso, cuando vino acá una vez, me puso TikTok. Y yo le dije, mami, ¿eso qué? Me dice, eso es TikTok, abuela, para que veas videos. Y yo un día me puse a ver los videos y hermano, para mí fue algo muy, muy triste, cómo el mundo está totalmente perdido y verdaderamente estamos en tiempo de Noé, hermano. Es verdaderamente que estamos en tiempo de Noé y tenemos que tomar conciencia sobre lo que Dios hoy nos está hablando. ¿Por qué? Porque esto dice la Biblia que el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Amén. Miren, hermanos, se han levantado tantos falsos profetas después de esta pandemia. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, hermano, que esto es algo peor que antes de la pandemia, hermanos. Todo mundo quiere profetizar. Y yo los escucho y yo digo, pero ¿para qué esa profecía si ya yo conozco lo que dice Apocalipsis? Pero es para meterle miedo al mundo o miedo a la gente, para que la gente sencillamente les crea y se aboquen a ello. Y eso no puede ser, hermano. Amén. La Biblia es clara. Manda al pueblo de Dios a que estudie la palabra. Manda al pueblo de Dios a que lea la Biblia. Enséñale al pueblo de Dios a leer la Biblia. Ahí está su verdad y ahí está su vida. Lo dice la palabra del Señor. No le digas al pueblo de Dios, es que viene tal cosa, es que viene el otro. Has enseñado al pueblo a vivir de profecía en profecía y eso no puede ser. Y yo lo digo honestamente, hermano, yo pensé que esta pandemia iba a ser un cambio en cuanto a las cosas de Dios. Yo pensé que esta pandemia iba a traer un cambio en cuanto a todo ese montón de profetas, en cuanto a todo ese montón de predicadores falsos. Yo pensé que iba a haber un cambio, que esos predicadores y esos profetas iban a tener temor de Dios, pero yo me he dado cuenta que esto está peor que antes. Ahora están predicando o profetizando lo que ya está. ¿Cómo vas a profetizar de algo que ya está, hermano? O sea, yo trato de analizar la lógica de eso, pero no la entiendo. Yo no puedo entender cómo tú vas a profetizar de algo que ya está. Yo no soy ciega para ver lo que está pasando en el mundo. Ya está. ¿Qué me estás profetizando? Pero el mundo o el pueblo de Dios no se da cuenta de que eso está pasando y que lo único que están haciendo es, ¿verdad?, tirando profecías que no van a llevarte a ningún lado. Oye, la profecía tiene que tener 3 puntos, 3 objetivos. Y si la profecía no tiene los 3 objetivos, no funciona. Tiene que servir para consolar, restaurar, edificación. Si no sirve eso, ¿cómo vas tú a restaurarte? ¿Cómo te vas a restaurar si te profetizan, pero no te dicen lo que tienes que hacer? Amén. Entonces estamos llegando a peor que en el tiempo de Noé, hermano, porque en el tiempo de Noé no eran los sacerdotes los que estaban perdiendo al pueblo, era el mismo pueblo que se había desenfrenado. Pero en este tiempo, ¿verdad?, son los que Dios, entre comillas, dicen ellos, les mandó a predicar, a enseñar. Son ellos los que están perdiendo al pueblo del Señor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que tener nuestros oídos y nuestros ojos abiertos. Miren, yo estaba leyendo el documental del diluvio, que les dije que lo escucharan. Y yo soy de las que cuando escucho algo, yo lo escucho detenidamente. Porque la Biblia dice, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Es la verdad la que te hace libre. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo, hermano. No es la verdad de un hombre, no es la verdad de un pastor, no es la verdad de un profeta, es la verdad de Cristo. ¿Qué dice Cristo en su palabra? Amén. Entonces es esa verdad la que tú tienes que seguir, la verdad de Jesucristo. Pero nosotros como pastores no enseñamos a la grey, ¿verdad?, a buscar su palabra, a leer su palabra, a meterse en lo profundo de ella. Dice la Biblia que ahí hay cosas grandes y ocultas. No enseñamos a la grey a conocer su palabra, no enseñamos a la grey a meternos en lo profundo de la palabra. Por eso a veces caminamos como cabritos. Amén. Y diciéndole todo, amén, amén, amén. Y no puede ser, hermano, no puede ser. Tenemos que aprender, ¿verdad?, a estudiar la palabra del Señor, investigar lo que no entiendo, investigar. Yo les digo, en el tiempo de Noé,
podía Noé tener excusa, pero en este tiempo nosotros estamos a un nivel por las nubes, hermano, en todo, a nivel profesional, a nivel de sistema, a nivel de ¿cómo le dicen esto? De tecnología, a nivel de tecnología, hermanos. Entonces, no tenemos excusa de estar como en el tiempo de Noé, pero estamos como en el tiempo de Noé. Y peor, hermanos. ¿Ah? No escudriñamos. ¿Por qué? Porque decidimos en nuestra mente, o nos enseñaron, entre comillas, que nada más escuchamos y es la verdad lo que dice un hombre. Pero no es la verdad del hombre, es la verdad de Cristo, hermano. El hombre dice la verdad media. Nosotros no nos podemos conformar con una verdad media. Tenemos que conformarnos con la verdad, porque es la verdad la que nos hace libres. Y la verdad, ¿dónde está? En la palabra del Señor. Entonces, ¿verdad? Noé encontró gracia en el Señor, teniendo un tiempo muy difícil, y el Señor tomó la decisión de salvarlo. Vámonos al punto 9. ¿Verdad? Ya ese punto, vámonos al 10. Ahora yo les voy a hacer a ustedes una pregunta. ¿Cómo creen ustedes que está la tierra hoy en día? Y no digo la tierra, porque la tierra no piensa por sí sola. Puedo decir, ¿cómo creen ustedes que está el mundo hoy en día? ¿Estamos como en el tiempo de Noé o estamos peor que en el tiempo de Noé? Yo pienso que estamos peor. Estamos peor porque hoy en día tenemos mucha tecnología, tenemos muchas cosas que nos ayudan, hermano. Amén. Y si yo no sé algo, yo investigo y me voy hasta lo profundo. Miren, la palabra es profunda y yo me voy hasta lo profundo de ella. Pero el problema de eso, hermano, es que prefiero meterme en lo profundo de WhatsApp, en lo profundo de Facebook, en lo profundo de Instagram, en lo profundo de TikTok, que en lo profundo de la palabra del Señor, porque si me meto en lo profundo de la palabra del Señor, me da sueño, me da pereza, y no puede ser, hermanos, no puede ser, no puede ser, amén, porque a principio de año, acuérdense lo que el Señor dijo, amén, que Él enviaría el espíritu de muerte, hermanos, y del lugar donde hubiera un adorador, ahí Él pondría una marca, y el espíritu de muerte tendría que irse, hermano. En ese tiempo estamos. Hoy podemos ver cómo está ese volcán que sencillamente ha decidido no callarse. Él quiere seguir gritando. Y ha destruido tantas cosas. Podemos ver las noticias. Prendan la televisión, escuchen la noticia. Miren la joven que se mató, solo tenía 19 años. ¿Cuál era el apuro de matarse, hermanos? Solo 19 años, hermanos. Y hoy en día hay un hogar llorando una persona, una joven, una niña. Solo 19 años tenía, hermanos. ¿Ah? Mira la familia, la esposa y el esposo que encontraron muerto en su casa. Estaban haciendo renovaciones en la casa y llegaron, quién sabe quién llegó y los mató, hermano. ¿Qué está pasando en el mundo? Solamente tenemos que ver lo que está pasando aquí en Panamá. El hombre que estaba en la puerta de su casa, llegaron 3 hombres y pao, lo mataron. El niño de 14 años que agarró y apuñaló al otro en una barbería. Amén. Esto cada día se pone peor en este país, hermanos, cada día. Entonces, estamos peor que en el tiempo de Noé. Dígame, hermana. Hijos pegándole a los padres. Sí, yo